Dios les bendiga, amadas hermanas, hermanos en Cristo Jesús, que el Señor le guarde en este momento, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, donde quiera que usted nos escucha a través de diferentes medios, plataformas. Para la honra y la gloria de Dios, le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patti. Vamos a dar este día lectura a el proverbio de hoy. Desde hace días estoy sintiendo poder compartir con ustedes los proverbios nuevamente. Yo sé que ya anteriormente hemos leído los proverbios juntamente con un grupo de hermanas que se unieron a la lectura de los proverbios uno diario. Pero nuevamente he sentido en el espíritu una exhortación a volverlos a compartir, a leer un proverbio diario. Gloria a Dios, los proverbios son de gran bendición espiritual a nuestra vida. Hoy hablaremos un poco en este primer audio, que es el proverbio 1, donde estaremos hablando. Hablaremos un poco qué son los proverbios, para poder dar un poquito de lo que es los proverbios, la introducción, se puede decir, ¿verdad? De los proverbios. Sabemos que primeramente en los proverbios, el autor, Salomón y otros, el tema que enfoca los proverbios acá es la sabiduría para la vida recta. Es decir, en ellos encontramos nosotros consejos sabios para poder nosotros acercarnos más sabiamente al Señor. Entonces, vamos a dar inicio a la lectura. Voy a hacer una oración para poder ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Todo lo que hagamos. El propósito del libro directamente nos declara en Proverbios, el Proverbios 1 al 7, leemos donde dice que ahí nos habla la sabiduría. Amén. Ahí nos habla sobre la sabiduría en cuanto a la conducta sabia, la justicia, el juicio, la equidad. Entonces, todos esos puntos nos viene hablando aquí en Proverbio. La cordura, la prudencia, el sabio, el saber. Entonces, estos proverbios son bien fundamentales y necesarios a nuestra vida diaria, de igual manera como es la sabiduría. Nosotros cada día necesitamos sabiduría de lo alto. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, en estos temas, en Proverbios, encierra lo que es claramente la sabiduría para el recto vivir, para nosotros conducirnos a un mejor. Vamos a ir aprendiendo y escuchando cuidadosamente según vayamos dando lectura a cada proverbio. Hoy voy a dar lectura al proverbio 1, pero voy a ponerlo en las manos del Señor para que cuando usted escuche este audio, el Señor sea confortando su vida, hablando a su vida. Primeramente habla a mi vida y luego a cada uno de nosotros. Padre, en esta hermosa hora te doy gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias por este día, por la gran misericordia que tú has tenido con nosotros. Gracias por darnos nuevamente y por exhortarnos a estudiar una vez más los proverbios. Te doy gracias porque tú pones el sentir como el hacer en nosotros. Dios mío, te pido que cada uno, Padre, de los que van a poder escuchar estos audios, se motiven, Señor, a leer un proverbio diario, a meditar en esta hermosa palabra, Dios amado, para que podamos aprender cada día de tu gran misericordia, de tu fidelidad, Señor, que tú nos dejes esa sabiduría, esa inteligencia, esa prudencia para poder acercarnos cada día más a ti, Señor amado. Pido, Padre eterno, de igual manera por la juventud, Dios mío, por aquellos jóvenes, Señor, que se toman el tiempo de escuchar estos audios, Dios amado. En Proverbio también se nos habla acerca de la juventud, Señor eterno. Yo te pido también, Dios mío, por aquellos matrimonios, de igual manera, Señor, que la palabra a través de los proverbios nos exhorta, Señor, a ser sabios, entendido. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Yo te pido misericordia por los hogares, Dios mío, por todas las naciones, Padre eterno, por cada uno, Señor, de los que van a poder ser bendecidos a través de esta palabra, desde el más grande hasta el más pequeño en los hogares, que tu mano poderosa sea ahí puesta en cada uno de ellos, la bendición de lo alto llegue a sus vidas, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura. Proverbios 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría
y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 8. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con vosotros, pongámonos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los transgresores los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todo una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la codicia, la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré con vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestras calamidades llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, para que el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios las echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Gloria a Dios. Hemos dado lectura a Proverbios 1. En el primer verso voy a hacer un pequeño resumen para poder entender. Proverbios 1:1 dice, el motivo de los proverbios de Salomón, hijo del rey David. Los proverbios, un proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta breve y concisa, o es decir, que expresa un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. Se describieron estos proverbios para enseñar al pueblo de Dios, sobre todo a los jóvenes, a llevar una vida agradable a Él, a tener una vida próspera, feliz y evitar las tragedias que resultan del pecado. Eso lo leímos en los versos. Vamos a seguir leyéndolo. Recuerde que es un proverbio diario. En el proverbio 2, ahí se nos habla más acerca de los consejos para la juventud. Y según vayamos avanzando, vamos a ir escuchando los proverbios. ¿Para qué? Porque al principio les decía, para poder caminar mejor, para poder entender muchas cosas que a veces nosotros no entendemos. Salomón era el tercer rey de Israel que escribió de estos proverbios.
Mucho de esto los escribió él, pero otros fueron escritos por otros. Entonces, al principio de su reinado, pidió sabiduría y Dios le concedió su petición. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes. Ahí se nos habla acerca de lo que Salomón pidió al Eterno. No pidió riqueza, oro, ni plata, ni mujeres, ni nada de otras cosas, sino que pidió lo más importante, sabiduría de lo alto. Entonces, como se dan cuenta, el Señor no solamente le dio sabiduría, sino le dio todo lo demás. Porque primeramente nosotros como iglesia, como pueblo, debemos de buscar y pedir sabiduría de lo alto para poder saber tomar decisiones sabias, decisiones correctas. La juventud tiene que orar para que Dios le dé sabiduría y en esas decisiones que ellos van a tomar, pedirle a Dios que sea la dirección de Dios. En los últimos años de su vida, sin embargo, Salomón mismo no siguió, y todos conocemos la historia, la sabiduría que Dios le dio. Porque al dejar de perseverar en el temor o enseñanza de los principios morales de la palabra de Dios, no es suficiente para asegurar la vida espiritual. También debemos hacer o saber que tenemos que vivir continuamente en el temor de Dios. Primeramente el temor a Dios, la sabiduría, dependencia de Él, dependemos del Señor y hacernos responsables ante Él. En el verso 7 dice claramente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Los insensatos la desprecian, la sabiduría y la enseñanza. Pero los que quieren caminar y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios pedimos al Eterno sabiduría. Primeramente el temor, de ahí viene la sabiduría. Entonces la prioridad es vivir en el temor al Señor para poder adquirir la sabiduría de tal manera. Tal como se emplea en este libro, la sabiduría quiere decir vivir y pensar de acuerdo con la verdad, los caminos y el designio de Dios. Significa abordar la vida de todo desde el punto de vista de Dios, creyendo que todo lo que Dios dice es fiel, es recto y que es la única norma digna por la cual vivir. Sabemos que toda la palabra de Dios nos da a nosotros ganancia y toda vida en rectitud y en obediencia pasa a ser ganancia. ¿Ganancia de qué? De la sabiduría. Es mucho mejor que poseer plata y oro. La sabiduría es mejor antes que el oro y la plata, y eso lo vamos a seguir leyendo. En el Proverbios 13 nos habla de la sabiduría y el oro y la plata. Entonces, ¿quiénes alcanzan la sabiduría? La alcanzan solo quienes la buscan mediante una intimidad primeramente con el Señor. Una adecuada relación con Dios, como lo dice en Proverbios 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿quiénes la logran o la alcanzan o la obtienen? Los que buscan verdaderamente en intimidad al Dios Todopoderoso. Es decir, los que buscan también o los que escudriñamos o buscamos la presencia de Dios también a través del estudio de la palabra, porque es importante que nosotros como iglesia lo busquemos mediante el estudio bíblico, la oración, estar caminando con ese temor a Dios. Así es que en Cristo Jesús, los que le buscan tendrán esa sabiduría, esa suprema sabiduría que solamente la puede dar el Dios eterno. Nos enseña a nosotros como iglesia o los creyentes que ellos tienen sabiduría al guardar su palabra, al permitir que sus palabras permanezcan en nosotros como iglesia. Juan 15:7 nos habla. Entonces, y al rendir su mente, cuando nosotros rendimos nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, recuerde lo que nos dice Juan 14, entonces ahí nosotros vamos a poder obtener la sabiduría del Dios eterno. Un temor reverente del poder, de la majestad y la santidad de Dios que los produce a nosotros ese anhelo de buscar constantemente. Todo el pueblo o todo creyente debe tener un temor santo al Dios eterno.
un temor santo de quebrantar, de que nuestros corazones sean quebrantados en la presencia, pero también debemos de tener un temor santo de no quebrantar la voluntad de Dios revelada a nuestra vida. Es decir, de no hacer lo que a Dios no le agrada, sino mantenernos en esa búsqueda, en esa intimidad con el Señor, para poder nosotros acercarnos cada día al trono de la gloria, para que podamos tener una decisión sabia en nuestra vida y para mantener un corazón sabio. Un corazón sabio, es decir, que sea sincero, un sincero temor del Señor en nuestros corazones. El temor al Señor siempre tendrá que ir acompañado y vendrá la presencia del Espíritu Santo a nosotros. Y eso se nos habla en Hechos 9:31 del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, adquirimos sabiduría y la llenura del Espíritu Santo a través de la intimidad, de la lectura de la palabra y del sometimiento. En el 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas o no lo permitas. En los primeros años de su vida, los jóvenes, cuando van empezando este camino, enfrentan tentaciones, le podemos llamar al pecado, deseo de volver atrás. Pero cuando ellos se meten en oración, el estudio de la palabra, van a poder entender o comprender, no solamente los jóvenes, sino toda edad, porque el enemigo no respeta edad ni condición. Él quiere tumbarlo o botarlo, o que usted sea parte de la presencia de Dios. Entonces, en los primeros años vienen muchas luchas, muchas pruebas, incitaciones al pecado. El ambiente social en que nos rodea nos quiere tentar muchas veces. Pero debemos de apoyarnos solamente en Dios y en su palabra y tener una relación, una comunión plena con nuestro Elohim. Entonces el Señor obrará en nosotros de una manera especial. Acá en el verso 26 nos dice, y vuestra calamidad. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viene lo que teméis. Una vez una hermana dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué quiere decir este verso? Pues el libro de los Proverbios hace una mención o hincapié en que Dios ha fijado normas, estatutos absolutas de lo malo y lo bueno. Es decir, nos hace ver lo bueno y lo malo. Pasarlas por alto nos produce o nos ocasiona trágicos resultados de la vida de una persona. Es decir, tomar una mala decisión, tomar el camino malo traerá consecuencia, en pocas palabras. Una de las grandes verdades que se puede aprender durante la juventud es que se segará lo que se siembre. Por eso de tener mucho cuidado, jovencito. Pedirle al Eterno dirección, sabiduría, prudencia, inteligencia. Eso se nos habla en Gálatas 6, 7 al 9, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El precio final que se paga por el pecado, todos lo sabemos, es angustia, sufrimiento y hasta calamidad. Eso lo dice en el verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere destrucción y angustia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos dado lectura al Proverbio 1 en esta hora. Hemos leído y hemos hecho un resumen. El propósito es de motivarles, amadas hermanas, hermanos, a poder leer un proverbio diario y entenderemos muchas cosas que a veces aún no hemos comprendido en este camino. Que les sea de gran bendición para la honra y la gloria de Dios. Comparta con los hermanos, comparta para que podamos juntos seguir adelante, anhelando y buscando la misericordia de Dios, orando siempre por la juventud, para que el Señor sea dando sabiduría, inteligencia, prudencia, la sabiduría. Mire qué hermoso. El Señor da sabiduría cuando nosotros oímos su voz, cuando nosotros obedecemos. Así es que Dios le guarde en esta hermosa hora. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder leer este proverbio.
Gracias, Señor, te doy gracias por tu palabra. Dios mío, gracias. Te pido, poderoso Dios de Israel, que podamos siempre permanecer en ese temor a tu palabra, con santo Padre, reverencia, respeto a tu palabra, en temor a ti, Señor, primeramente, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Danos ese temor, Dios mío, luego añade sabiduría, prudencia, inteligencia y todas las cosas, Padre, que tú nos quieras dar conforme tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias que esta palabra llegue a los corazones, Señor. Bendice la juventud, Señor, bendice los hogares. Te pido por todas las naciones para que tu palabra llegue a cada vida, Señor. Derrama de tu presencia en cada nación. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Gracias, Cristo amado. Gracias.